Sí, profe. Hola, gracias. Ya. A ver, vamos a hacer un resumen. Un resumen completo de la materia que entra al control. No sé si antes de empezar hay alguna pregunta. Ya. A ver, la primera cosa son, hola, espacios vectoriales. Ya, un espacio vectorial entonces es una estructura que tiene una suma y tiene una ponderación. Y hemos visto varios ejemplos de ellos. Los ejemplos más básicos son tres, esencialmente los que hemos visto: Rn, las matrices de m por n y los polinomios de grado menor o igual que n. Son los tres ejemplos básicos del curso. El primer concepto básico es lo que es un subespacio. Entonces, B, un espacio vectorial, y W contenido en B, un subconjunto. Uno dice que es subespacio si W es espacio vectorial, es decir, es cerrado para la suma, cerrado para la suma y cerrado para la ponderación. ¿Ya? Eso como lo básico, eso, de hecho eso entró en el primer control, ¿ya? Pero hay que dar ese contexto. Ya. Buenos días. La primera operación, voy a decir, importante es combinaciones lineales. Y entonces hablamos de si tenemos un conjunto de vectores, no necesariamente independientes, sino vectores. Hablamos del generado por ellos, y normalmente lo denotamos así: el subespacio vectorial generado por estos vectores. Y en realidad son todas las combinaciones lineales. Todas las combinaciones lineales. O sea, son todos los vectores que se pueden... Un poquito más. Son todos los vectores que se pueden escribir así como... Hola, hola. Digamos que el espacio es a valores reales, digamos, entonces son todas las combinaciones lineales, sumas ponderadas de estos vectores. ¿Ya? Eso hay que tratar de entenderlo lo mejor posible. Y además uno sabe que este es el subespacio vectorial más pequeño que contiene estos vectores. Entonces, pensemos en R3. Pensemos, ¿cuál es el espacio generado por ese vector, por este, no sé, y por otro que es la combinación de ellos dos? ¿Ya? Esos tres. Entonces, por un lado uno puede pensar, ¿cuáles son todas las posibles combinaciones de estos tres vectores? Y eso les da una idea de lo que es el espacio generado por estos tres. Pero si uno mira acá, dice, ¿cuál es el subespacio más pequeño que lo contiene? Y sabemos que en R3 tenemos esencialmente los siguientes subespacios. El 0, ese es un subespacio.
el más pequeño de todos, de hecho. Después están las rectas que pasan por el origen, pero una recta que pasa por este origen no puede contener en simultáneo a ese y a este. O sea, o si lo contiene es esa, pero entonces esta no contiene este vector. Así que no puede ser una recta. Lo siguiente es un plano. Bueno, y este plano contiene esos tres vectores. El plano, según el dibujo, el plano z igual a 0. Hay muchas maneras de describir este plano. Una de ellas es decir, son los x y z, tal que z es 0. Eso es un plano. Así que este es el espacio generado, el más pequeño que los contiene. Esa es una manera. Otra manera es tratar de describir estas sumas posibles. Por ejemplo, si este fuera el vector 1, 0, 0, este fuera el 1, 1, 0, y este el 0, 0, 1, perdón, el 0, 1, 0, 0 coordenada x, 1 coordenada y, 0 z. Entonces veamos todas las combinaciones posibles, a ver si nos da una respuesta parecida a esta. Entonces son los x y z, que se pueden escribir como alfa 1 por el primero, más alfa 2 por el segundo, más alfa 3 por el tercero. ¿Ya? Entonces, si uno quiere caracterizar cuáles son los x y z que satisfacen esto, que están en esta, que son combinaciones de esos tres, tengo que pensar que el x y z son como mis parámetros de un sistema y las incógnitas son alfa 1, alfa 2 y alfa 3. ¿Ya? Pensémoslo así. Entonces, ¿qué tiene que satisfacer estos tres números para que esto tenga una solución? ¿Ya? Entonces, pensemos en un sistema. ¿Y cuál es el sistema? El sistema es alfa 1 más alfa 2 más 0 alfa 3, o sea, al final me va a quedar 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Y al lado derecho es x y z. ¿Ya? Entonces pensamos en este sistema donde esto juega un rol de parámetro. Quiero encontrar las relaciones entre estos números para que este sistema tenga solución. Y tener solución es que este vector se puede escribir como combinación de ellos. ¿Ya? Ya, este sistema ya está escalonado. Entonces, ¿cuál es la condición para que este sistema tenga solución? Alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Claro, tiene que ser compatible. Así que lo que ando buscando es compatibilidad. Bueno, como el lado izquierdo es 0, ese tiene que ser 0. Así que este tiene solución. Sí, solo sí. Z igual 0. Así que esa es la ecuación de este plano. Esa es una manera de describir este plano. Es decir, son los vectores cuya tercera coordenada es 0, o son los vectores que son combinaciones de estos tres. ¿Ya? La noción entonces de combinación lineal es básica, porque todo se expresa en términos de eso. ¿Ya? ¿Dudas? Ya. Para eliminar este vector que está acá, por ejemplo, para decir, este vector me está sobrando, de hecho, entonces se define lo que es independencia lineal. Que es como el segundo concepto importante en este capítulo. Hola. Entonces, independencia lineal es en el fondo botar aquellos vectores que me sobran. ¿Ya? ¿Y cómo se escribe eso? Bueno, decimos que B1 hasta Bn son Li. Sí, cada vez que la combinación lineal de ellos da 0, es porque los números tienen que ser 0. ¿Ya? Y eso no hay que confundirlo con la recíproca. Si todos los números son 0, obviamente la suma da 0. ¿Ya? Esa siempre es cierta. Lo importante es esta implicancia, que es, si la suma da 0, es porque todos los números son 0. Y si uno piensa que esto lo va a traducir en sistemas, eso significa, si uno piensa esto como un sistema lineal en los alfa,
y el lado derecho es 0, sería un sistema homogéneo. En términos de sistema, es que un cierto sistema tiene solución única. ¿Sí? Entonces, normalmente esto se traduce en un sistema de los alfa, un sistema lineal homogéneo, y hay que ver que ese sistema tenga solución única. Sigamos con el mismo ejemplo de los 3 vectores. Vamos a hacer solo ejemplos sencillos hoy día. Entonces, yo tengo los 3 vectores, 1, 0, 0, 1, 1, 0 y 0, 1, 0. Y quiero saber si estos 3 vectores son independientes o no. Es evidente que no lo son, porque la suma de este con este me da ese. ¿Sí? Así que ese no es el problema. Así que lo que hago es combinarlos. Y esto es el 0, por supuesto el 0 de ese espacio. Entonces, estudio este sistema en estos 3 parámetros de nuevo. Sistemas aparecen a cada rato, así que eso no se lo van a poder sacar de encima. Y veamos si la única solución es alfa 1 igual a alfa 2 igual a alfa 3 igual a 0. Entonces el sistema, de nuevo me aparece la misma matriz. El lado derecho es 0, así que no lo coloco. Escalono esta matriz, ya está escalonada. Y entonces pregunto ahora, ¿cuántas soluciones tiene este sistema? ¿Cuántas soluciones tiene el sistema homogéneo? Así que hay que pensar que aquí está el 0, 0, 0. ¿Tiene una sola? No. Esta ecuación no dice nada, ¿no es cierto? Así que lo que vamos a tener que hacer es dejar una libre de estas dos, despejar la otra y despejar esta. Y la solución general sería alfa 3 libre, alfa 2 igual menos alfa 3, porque alfa 2 más alfa 3 es 0, así que despejo alfa 2 en función de alfa 3, y después reemplazo arriba, alfa 1 más alfa 2 igual 0, o sea, alfa 1 es menos alfa 2, pero alfa 2 es menos alfa 3, así que alfa 1 es alfa 3. ¿Ya? Y alfa 3 es cualquier número. En particular, puedo hacer alfa 3 igual menos 1. ¿Y por qué me interesa hacer alfa 3 igual menos 1? Porque este coeficiente lo hago menos 1, entonces este vector lo puedo pasar al lado derecho. ¿Ya? Y eso me dice cuánto tiene que ser alfa 1 y alfa 2. Me dice que alfa 1 y alfa 2 son 1. Entonces, efectivamente, este más este da ese. Perdón, este, no, me está dando mal. Entonces, alfa 2 es 1. ¿Qué me pasó? Ah, que lo puse bien. Alfa 3. Este es menos 1, lo paso para allá. Alfa 2 es 1. Y alfa 1 es menos 1. Así que la resta entre estos dos da ese. Perfecto. ¿Sí? Escribamos eso. Entonces me dice 1, 0, 0 por alfa 1, pero alfa 1 es alfa 3, que es menos 1, más alfa 2, que es 1, es igual a 0, 1, 0. ¿Sí? Esta manera de dejar libres, como yo siempre la hago, dejar el de más a la derecha libre posible, me trata de dejar los que están más a la izquierda independientes. ¿Ya? Ya, entonces, los vectores que están asociados a variables libres son dependientes, porque los puedo despejar. Como es una variable libre, le puedo dar el valor que quiera. ¿Sí? Ya. ¿Dudas? Entonces, en general, la independencia lineal de vectores es estudiar un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Sí. Claro, mira. Hagamos un ejemplo. Tengo
1 más x, 1 más 2x, 1 más x cuadrado, 4 vectores. ¿Cómo sé que son independientes o no? ¿Ya? Tal vez lo pueda resolver mirándolo al ojo, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo lo haría? Alfa 1 por el primero, más alfa 2 por el segundo, más alfa 3 por el tercero, más alfa 4 por el cuarto, igual 0. El 0 es el 0 del espacio, que es un polinomio. ¿Ya? Supone que estoy trabajando los polinomios de grado menor o igual que 2, así que este es el polinomio 0 de grado menor o igual que 2. ¿Ya? Tengo un sistema entonces, 4 incógnitas. ¿Cuántas ecuaciones tengo? ¿De dónde voy a sacar las ecuaciones de los alfa? Claro, igualando coeficientes, porque dos polinomios son iguales y los coeficientes son iguales. Aquí el término libre es alfa 1, más alfa 2, más alfa 3, más alfa 4, igual 0. Ahí está la primera ecuación. Ya. Después están los términos que contienen x. Este no tiene, alfa 2, más 2 alfa 3, más, ese no tiene x, 0 alfa 4, igual 0. Y voy a poner 0 alfa 1 para que no se me olvide. Y la última ecuación son los x cuadrados. Este no tiene, no tiene, no tiene, tiene. Adelante. 0. Entonces los otros están con 0, ¿no es cierto? Entonces ahora ya tengo un sistema normal. Y resuelvo el sistema, encuentro variables. Tiene que haber una variable libre porque tengo más variables que ecuaciones, ¿no es cierto? Así que estos no son independientes. Veamos cuáles son los independientes después. Pero fíjense que tengo 1, 2, 3, 4 incógnitas porque tengo 4 vectores. Y el número de ecuaciones, bueno, va a depender si estos son polinomios de grado 2, 3, 5, 20, ¿cierto? El número de ecuaciones son el grado. ¿Sí? Hay una cosa simpática acá. Estos coeficientes, 1, 0, 0, ¿de dónde vienen? ¿De dónde? De toda esta maja viene el 1, 0, 0, este 1, 0, 0. Cerca. Y este 1, 1, 0, ese ya no es base canónica, así que ¿de dónde viene ese 1, 1, 0? Claro, el 1, como polinomio de grado 2, es 1 por x, 0 por... Perdón, 1 por 1, 0 por x, 0 por x cuadrado. El otro es 1, 1 por x, 0 por x cuadrado. Son los coeficientes de estos polinomios. Son las coordenadas en la base canónica. ¿Ya? Así que si uno ve polinomios, no tiene para qué hacer tanta tontera, simplemente pasen a esta ecuación. Entonces, si les pido estudiar cuáles de estos polinomios, cuáles son independientes. El 1 más x, el 2 más 3x cuadrado, el 4 más 5x cubo. ¿Cuál va a ser el sistema? El sistema va a ser 1, estoy en polinomio de grado 3, así que 1, 0, 0, 0. El segundo, perdón, 1, 1. El segundo es 2x cuadrado, 0, 3, 0. ¿Ya? Ahora, como esto lo va a corregir un auxiliar, y va a haber una pauta, y miran la pauta y dicen, no, no está. Siempre escriban algo de este estilo. Siempre digan, para estudiar la independencia tengo que estudiar este sistema. Y después cuando lleguen a los coeficientes de la matriz, verifiquen que esos coeficientes están bien, que no se hayan equivocado entre medio. Y si estos fueran matrices, o sea, estudie la independencia de estas matrices. Rectangular mejor. Da lo mismo. Hagámoslo después. Hagamos un ejemplo completo de matrices para no andar confundiendo. Ya. En este sistema, veamos 1, 2, 0, 0, 0,
0, 1. Ya está escalonado. ¿Sí? El lado derecho es 0, que son estos coeficientes. ¿Cuál es la solución general de este sistema? Alfa 4 no queda otra que sea 0, ¿no? Ya, no está libre. Alfa 4 es 0. Se acopla igual. ¿Sí? Oh, perdón. Estoy medio loco. Baja. Ahí bajo. Ya. Se escucha en la sala igual, ¿no? Pero ahí está con menos volumen. En la sala, ese es el volumen de la sala. Ya, alfa 4 es 0. Después, esta ecuación ya la usé. Ahora viene esta. Alfa 4 es 0. Tengo dos incógnitas y una ecuación. ¿Cuánto es la solución ahí? Tengo que dejar una libre. Alfa 3 libre. Y alfa 2 es menos 2 alfa 3. Ya. Y paso a la de arriba. ¿Cuál es la solución entonces arriba? Esta arriba, esta la conozco, esta la dejé libre, esta la conozco, entonces despejo alfa 1. Alfa 1 igual no sé cuánto. Ya. Pregunta, ¿cuántos vectores de estos son LI y cuáles son LI? Este fue el que dejé variable libre, ¿no? Este es el que voy a poder despejar. Porque alfa 3 le doy menos 1 y lo despejo. Así que estos tres son independientes. Entonces, ¿cuál es la receta? Variable libre, LD. Todos los vectores que tienen variables libres son LDs. Los que las variables se despejan son los LI. ¿Ya? ¿Por qué el resto son LI? Bueno, lo hicimos hace tiempo, pero fíjense que este ya sé que lo puedo despejar, porque puedo decir alfa 3 igual menos 1, lo paso al lado derecho, y es una combinación de los otros tres. ¿Ya? Pero no estoy convencido que los otros tres sean independientes. Entonces, para convencerse, hagamos este en 0. O sea, borrémoslo, porque ya sé que es LD. Borrarlo significa borrar eso, significa borrar eso. Y ahora, ¿cuál es la solución? O sea, borro una incógnita, es decir, borro una columna, escalono y el escalonamiento me da lo mismo. Entonces, ¿cuánto es la solución ahora? Alfa 3, 0. No tengo otra posibilidad. Ahora, en esta ecuación, alfa 2 es 0. No tengo otra opción. Y después alfa 1 es 0. O sea, son LI. En este sistema, cuando hagan todas las variables libres en 0, o sea, las borran, las que les quedan, como se despejan de manera única, les van a quedar en 0. Así que esta es la receta. Sí. No, porque ya lo hemos hecho muchas veces en clase. No. O sea, yo diría, esto está visto en clase, las variables que son libres tienen asociados LD y las que se despejan y las otras son LI. Obvio. ¿Sí? A menos que les pidan demostrar eso. No creo. Pero todo lo que se ve en clase o en clase auxiliar lo pueden usar, a menos que estén pidiéndoles que demuestren eso. ¿Sí? Si no, no podríamos avanzar. Ya. ¿Qué pasa si fueran matrices? ¿Qué pasa si los vectores que me piden demostrar que son LI son matrices? Bueno, el problema es el mismo. Entonces tengo la matriz, no sé, 1, 0, 2, 8, 1, 1, 1, 3, rectangulares. ¿Esa?
No te preocupes. 4, 6, 9, 7, 3, 1. Ya. ¿Cómo veo si estas tres matrices son LI o no? Entonces, hago la combinación. Alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 igual 0, 0. ¿Sí? ¿Qué tamaño tiene el sistema? ¿Cuántas incógnitas? Bueno, una por vector. ¿Y cuántas ecuaciones? Bueno, una matriz de 2 por 3 tiene 6 entradas, así que voy a tener 6 ecuaciones. ¿Cuáles van a ser las ecuaciones? Alfa 1 más alfa 2 más 4 alfa 3 es 0. ¿Sí? Esa es la primera ecuación. La primera, igual o coeficientes, igual que en los polinomios, igual o coeficientes. Igual que en los vectores, igual o coeficientes. Después, ¿cuál es la otra ecuación? Alfa 2, 0 alfa 1, más alfa 2, más 6 alfa 3, igual 0. El lado derecho es siempre 0 porque es el sistema homogéneo. Ya. ¿Cuáles van a ser los coeficientes de esta columna? Yo digo que el siguiente es 2. Depende cómo lea el sistema, ¿eh? Porque alguien puede haber leído el sistema así. Yo estoy leyéndolo así, pero eso no, porque me gusta leerlo así nomás, pero alguien podría haber leído así. De acuerdo que el sistema da lo mismo si reordeno las ecuaciones. Ya. Según la manera que yo leí el sistema, me va a salir 1, 0, 2, 2, 8, 6. O sea, leí la matriz así. Leer la matriz así es en realidad poner esa matriz como un vector. Así que estudiar que estos tres vectores son LI es lo mismo que estudiar que estos tres vectores son LI. Oh. ¿Sí? Porque el sistema para estos tres vectores es exactamente este sistema, es el mismo. ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? ¿Por qué puedo hacer desenrollar matrices? ¿Por qué estudiar la independencia de estos tres, lo mismo que la independencia de estos tres? ¿Qué es lo que está detrás? Hay un isomorfismo, J, entre las matrices de 2×3 y R6. El isomorfismo es desenrollar esta matriz así, o como quieran desenrollarla, es otro isomorfismo. ¿Y cuál es la gracia de un isomorfismo? Es lineal, es biyectivo, y por lo tanto, estos son LI, sí, solo sí, sus imágenes son LI. Estos son LD, sí, solo sí, sus imágenes son LD. Un isomorfismo hace eso, transforma LI en LI. Entonces, decir que estos tres son LI es lo mismo que decir que estos tres son LI, y entonces puedo estudiar simplemente vectores. Y lo mismo con polinomios. La aplicación que a un polinomio le entrega los coeficientes, 1, 0, 0, 1, 1, 0, eso también es un isomorfismo entre los polinomios de grado 2 y R3. Estudiar que estos son LI es lo mismo que estudiar que estos vectores son LI. Así que siempre va a ser un sistema, siempre. Yo les aconsejo que escriban el sistema que quieren estudiar y ya saben que lo que les va a aparecer es un sistema normal. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya. Así que si les piden pruebe que algo es independiente, escriban la ecuación, no traten de ahorrar por ahí. ¿Sí? Ya. Y este punto es súper importante. Este punto de acá es súper importante. O sea, ¿cuántos vectores independientes voy a tener? Bueno, tengo que contar cuántas variables libres tengo. Esos son los LD. Y las que me quedan son los LI. ¿Ya? Ya, el siguiente paso es ya sé cómo encontrar
si me dan una familia de vectores, encontrar los LI y decir cuáles son los LD. ¿Ya? Entonces la pregunta que viene a continuación es, sé descartar vectores, pero la pregunta es ¿cómo agrego vectores? O sea, me dan un conjunto de vectores, me dan B1, B2, hasta BP. El problema siempre se va a reducir a vectores normales porque al final lo voy a escribir como ecuaciones, así que pensemos que son vectores de R10. ¿Cómo le agrego? Agregar para una base. O sea, por ejemplo, teníamos estos. ¿Cuáles eran los LI? 1, 2 y 3, creo. Entonces la pregunta, ¿cuál agrego para que esto sea base de los polinomios de grado menor o igual que 3? Esto ya habíamos visto que eran independientes ahí arriba, ¿no es cierto? Es la primera parte que les va a tocar, borrar los que son dependientes. Y ahora, ¿cuál le agrego para hacer una base de los polinomios de grado menor o igual que 3? En este caso es evidente, pero ¿cómo se hace eso algorítmicamente? Habría que Claro, añadir toda otra copio base una base. de P3 y después descartar los LD. Claro, o sea, el algoritmo sería poner acá la base completa, cualquiera que, la que más les guste, por ejemplo, la base canónica. Y ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más o menos grandecito el problema, y descarto, los pongo en este orden porque acuérdense que cuando los llevo a un sistema, los que están más a la izquierda tienen preferencia, porque el escalonamiento tiende a dejar los que están más a la izquierda como independientes. ¿Ya? Ya, entonces hacer el escalonamiento de esto, veamos cuánto sería el escalonamiento. 1, 0, 0, 0. Ya me extraña, que no cortaron el pasto. 1, 0, 0, porque estoy en los polinomios de grado 3, así que tengo 1 constante, x cuadrado, x cubo. Voy a tener 3 coeficientes. ¿Ya? El segundo me va a salir así, ¿no? O sea, supongo que ya escribí algo por este, más algo por este, más algo por este, igual 0. Lo escribo como sistema y me va a aparecer eso. ¿Ya? Después va a ser 1, 0, 1, 0. Ya, esta estructura me dice que son independientes. Hasta ahí, perfecto, el escalonamiento va perfecto. Cuando agrego el 1, bueno, el 1 se repite, así que obviamente es dependiente. Agrego el x. Agrego el x cuadrado. Hasta el momento no he agregado nada independiente, porque siguen estos ceros de aquí abajo. ¿Sí? ¿Me molesta el ruido? Ah, perdón. Y ahora agrego el x cubo. Ya, esa matriz está escalonada, tuve suerte. ¿Cuáles son los independientes? ¿Cuáles son las variables libres? Imagínense que el lado derecho es 0. Esta variable no es libre, tengo que dejarla en 0. Esta, esa y esa están libres. Y despejo esa. Así que estas son las libres. Despejo esa, despejo, despejo. ¿Sí? Entonces estos tres vectores son dependientes. Y los independientes son los que ya tenía y el x cubo. ¿Sí? Sí. Perfecto. Este entonces es un algoritmo que en este caso era fácil, era agregar x cubo porque ninguno de ellos tiene x cubo. Pero en general, este es el algoritmo que uno debería usar, agregar una base y borrar los que me sobran. Y eso, los que me quedan van a ser base de todos los polinomios. ¿Por qué? Porque como tengo estos vectores y le agregué una base, todos ellos
generan todos los polinomios de grado 3, porque con esto ya genero todos los polinomios de grado 3. Si pongo más vectores, genero lo mismo. No pierdo generación si agrego más vectores. Ya, entonces estas son las dos cosas básicas para independencia lineal y base. Uno, estudiar sistemas homogéneos, me dice cuáles son independientes. Si quiero agrandar una base, pego una base completa y hago lo mismo con todos juntos. ¿Ya? Ok. ¿Dudas hasta ahí? Ya. Un problema típico es dar una base de un subespacio. Entonces, ¿cómo doy una base de un subespacio? Ahora, depende cómo me den el subespacio. Pero normalmente un subespacio se escribe así. Tengo B espacio vectorial y W son todos los vectores que están en B que satisfacen restricciones lineales. Voy a ponerlo entre comillas. ¿Ya? Esa es la forma genérica que tiene un subespacio. Son los vectores que satisfacen alguna restricción. Y lo que hay que hacer es resolver estas restricciones. Veamos un ejemplo para ver qué es lo que estoy diciendo. Entonces, lo que complica siempre son polinomios, ¿no es cierto? Entonces, W son los polinomios de grado 3 o menos, tal que P de 1 es 0, es una restricción lineal, tiene que ser lineal en los coeficientes del polinomio, y pongamos otra, no sé, P de 2 es 0. Entonces lo típico que van a pedir es base, dimensión, etc. ¿Cómo se resuelve este problema? ¿Cómo encuentro una base de este espacio? Es claro que es un espacio, ¿no es cierto? Porque si tengo un polinomio que satisface esto y otro polinomio que satisface esto, la suma también. ¿Sí? Si tengo P y Q en W, ¿por qué la suma también? Porque ¿cuánto vale P más Q en 1? P en 1 más Q en 1, 0. Mientras las restricciones sean lineales y tengo dos objetos que satisfacen estas restricciones, la suma también va a satisfacer la restricción. Por eso necesito que sean restricciones lineales. Ya, entonces, ¿cómo resuelvo este problema? Bueno, tratemos de llevarlo a ecuaciones. Entonces, yo lo escribiría así. Yo lo escribiría. Entonces son los polinomios a más bx más cx cuadrado más dx cubo, tal que P de 1, ¿cuánto vale P de 1? Es reemplazar x por 1. Entonces me queda a más b más c más d igual 0. ¿Sí? Entonces ahí ya veo, tengo un sistema. Va a haber un sistema detrás. ¿Cuánto es P de 2? A más 2b más 4c más 8d igual 0. Tengo dos ecuaciones, 4 incógnitas. Tengo que escalonar, porque no sé si voy a tener 1, 2, 3. Al menos voy a tener 2 variables libres, ¿no? Pero puedo tener 3. ¿Sí? Bueno, en este caso no, pero podría tener 3. Entonces, ¿cuál es el sistema? 1, 1, 1, 1, 1, 2, 4, 8. Lado derecho es 0, bueno, creámoslo. Escalonamos. 1, 1, 1, 1, 0. Este es 0. 2 menos 1, 1. Bueno, ahí ya está listo. Ya sé que tengo 2 variables libres. 3, 7, 0. ¿Cuáles son las variables libres? Bueno, voy a dejar estas dos. O sea, voy a dejar 6D libre.
Y después despejo B, ¿cuánto vale? Menos 3C, menos 7D. Y el A, bueno, va a ser más complicado. Tengo que restar todo, ¿no? Menos B, menos C, menos D, pero el B ya lo conozco. Es 3C más 7D, menos C, menos D. O sea, finalmente me queda 2C más 6D. Espero haber despejado bien. ¿Por qué despejé? Porque ahora puedo decirles una base de este espacio. ¿Bien? Entonces, fíjense. Los polinomios que están en ese espacio son los coeficientes A, B, C, D, en el fondo, que satisfacen este sistema. ¿Sí? Así que lo puedo escribir en términos de vectores. Los polinomios que satisfacen, que están en este espacio, son los mismos que los vectores A, B, C, D, que satisfacen este sistema. Nuevamente el isomorfismo entre polinomios de grado menor o igual que 3 y R4. Y aquí están descritos esos vectores. O si quieren los polinomios en términos de sus coeficientes. ¿Sí? ¿Cuál es la solución general de este sistema? La solución general de este sistema es A, B, C, D igual. ¿Dónde está el A? Allá. 2C más 6D. El B menos 3C menos 7D. C igual C, eso quiere decir que es libre, y D igual D quiere decir que es libre, ¿no es cierto? Esa es la solución. O sea, no solo me dice, en términos de los coeficientes, cómo se tienen que relacionar para que el polinomio verifique eso, sino que además sé cuál es la solución general en función de las dos variables. Entonces ahora hago lo siguiente. Escribo eso como C por algo, 2, menos 3, 1, 0, más D por algo, 6, menos 7, 0, 1. Ya nos hemos dado cuenta hace tiempo de que hay una rica base canónica de tamaño 2. O sea, esos vectores que están ahí son independientes. Estos vectores son independientes. Así que el problema en R4 es, ¿cuáles son los vectores A, B, C, D que satisfacen que A más B más C más D igual 0 y el otro igual 0? Son los vectores que se pueden escribir como combinación de estos dos. Porque la combinación de estos dos me da todas las soluciones posibles. ¿Sí? Así que en R4, esto es una base del subespacio correspondiente. Base en R4 del subespacio vectorial imagen del que estoy estudiando. ¿Sí? Entonces los polinomios, arriba, ¿cuál sería una base? Devuélvanse ahora. Borramos esto que ya hicimos. Entonces la pregunta es, ¿cómo me devuelvo a los polinomios? ¿Cuáles son los polinomios que corresponden a estos dos? Bueno, 2 menos 3x más x cuadrado más 0 por x cubo. Y el otro es 6 menos 7x más 0x cuadrado más x cubo. Eso es una base de este espacio. ¿Por qué? No, porque esto es base en otro espacio. A ver. Yo tengo los polinomios de grado menor o igual que 3. Tengo R4 acá. Que no es lo mismo. No es lo mismo, porque son isomorfos, ¿no? O sea, para todos los efectos prácticos son lo mismo, pero no son los mismos. Unos son polinomios, son funciones, y el otro son vectores de 4 dimensiones. Yo tengo aquí un subespacio.
W. Hay un isomorfismo que me dice tome el polinomio y entréguele sus coeficientes, ¿ya? Entonces este W se transforma en algo acá, en la imagen. ¿Sí? La imagen son los A, B, C, D que satisfacen estas dos ecuaciones. Esa es la imagen. Porque la imagen de un polinomio son sus coeficientes. Ya. Este espacio tiene base, la que está ahí arriba. 2 menos 3, 1, 0, 6 menos 7, 0, 1. ¿Sí? Estos dos vectores son base acá. Ahora, ¿cuál es la base allá? Devuélvanse. Si un isomorfismo, la inversa también es un isomorfismo, la inversa también manda LI en LI. Así que la imagen de estos dos en los polinomios es una base. ¿Y cuál es? Simplemente tomar esto como coeficiente de un polinomio. Pero hay una sutileza. Una cosa es polinomio, y otra cosa es vector. Pero le sugiere cuáles son los polinomios, así que después tienen que dar un pequeño argumento. Simplemente uso el isomorfismo entre polinomios y R4. Basta con eso. Desde el punto de vista de lo que tienen que hacer como cálculo, es simplemente escribir estas ecuaciones, las ecuaciones que determinan el subespacio, en términos de los coeficientes, resolverla como que fueran vectores y después, ya, esto tiene que ser un polinomio, esto tiene que ser otro polinomio, no puede ser más que ese y ese. ¿Sí? ¿Dudas? Profe, Sí, es que eso que hizo al final de obtener la base en R4 del subespacio vectorial, en la parte de sí. arriba, estaba asociado también al kernel, ¿o no? O sea, me acuerdo que era como resolver el sistema homogéneo y se podía obtener como una base o algo Entonces, así. es que todos los problemas están relacionados a sistemas y en el fondo son todos el mismo problema. Es determinar cuál es la solución general de un sistema. ¿Mm? Esencialmente todos son el mismo problema. Si se han dado cuenta, siempre hemos hecho lo mismo. Llegar a un sistema, escalonarlo, ver las variables libres, despejar, etc. Ya, les dejo uno para que lo hagan completo. A ver, estudiar el subespacio, las matrices, para que se entretengan harto, de 3×3, tal que, uno que conocen, M igual M transpuesta. Eso es un subespacio. Esto es una manera de decir que M es simétrica. ¿Ya? ¿Es un subespacio? Sí, porque si tengo una matriz simétrica y le sumo otra matriz simétrica, también es simétrica. Si multiplico una matriz simétrica, una matriz que satisface esto por 10, también satisface esto. Encuentren una base, dimensión y base. La dimensión tendrían que sabérsela porque hemos visto hartas matrices simétricas, pero veamos intuitivamente cuál es la dimensión y cómo resolver el problema. Una matriz de 3×3 tiene 9 coeficientes. ¿Sí? Decir que esta matriz es igual a su transpuesta, ¿cuántas ecuaciones son? ¿No? S igual a S, una ecuación. S igual a S, otra ecuación. Este igual a S. 3 ecuaciones. ¿Sí? 3 ecuaciones. Las ecuaciones más o menos fácil ver que son independientes. Fíjense que tienen, escribámoslo en términos de A, B, C, D, E, F, G, H, I. Entonces, S igual a S es una ecuación, S igual a S es otra ecuación y S igual a S es otra ecuación. Escríbanla. Tienen 9 incógnitas, 3 ecuaciones. Entonces, 9 incógnitas, o sea, un sistema así.
¿Ya? Hay muchos ceros en ese sistema, ¿sí? Pero todos los coeficientes participan, ¿eh? Todos. Este está multiplicado por 0, 0 por A. Pero participa. Si se olvidan el A, no van a resolver bien el problema. Tienen 3 ecuaciones, 9 incógnitas. ¿Cuántas variables libres hay? 6, porque puedo despejar 3, a lo más. De hecho, puedo despejar 3, porque estas ecuaciones son independientes. Eso es más o menos fácil de darse cuenta. Así que tienen 6 variables libres y 3 que despejan. Si tienen 6 variables libres, ¿cuántos vectores van a tener cuando escriban la condición general? El A, B, C, D, E, F, G, H, I igual a tanto. ¿Cuántos vectores asociados a las variables libres tienen? 6, ¿cierto? O sea, la base tiene tamaño 6. ¿Sí o no? Ya, a ver, hagámoslo entero. Ya. Ya, ¿cuáles son las ecuaciones? Escribí la matriz como A, B, C, D, F, G, H, I. Así que las ecuaciones son B igual D. ¿Sí? La siguiente. C igual G. Y F igual H. Ya. ¿Cómo las voy a escribir? Esto es una lata. 0 por A. Más 0 más 1 por B. Menos D. Más 0 por C. Más 0 por E. Le puse el D. Al D lo puse, pongámoslo en orden, ¿eh? A, B, C, D. 0C menos D. Menos 0 por E. Menos 0 por F. Menos 0 por G. Menos 0 por H. Menos 0 por E. ¿Ya? Ahí está la primera ecuación. Pero no se olviden de los que están con 0, porque si no, no resuelven bien el problema. Ya, la siguiente ecuación. La siguiente ecuación involucra C. Así que este es 0 por A, 0 por B, más 1 por C. No tiene D. El C es igual al G. Así que aquí tengo menos G. Igual 0 y todo el resto es 0. De esto. ¿Ya? ¿Están de acuerdo hasta ahí? La primera ecuación es B igual D y la segunda es C igual G. Pero están todos los coeficientes. Y la última es F igual a H. 0, 0, 0, 0, 0, F. G, 0, H, 0I. El sistema entonces es 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 menos 1, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0. ¿Están de acuerdo? Sí. Está escalonado por suerte. Sí. Porque una tiene que ser resta y otra suma, porque no puedo dejar las dos como resta, o las dos como suma. C igual G, a menos que me esté equivocando lo que me estás preguntando, pero C igual G es lo mismo que C menos G igual 0, o G menos C igual 0. Una tiene que tener el signo cambiado. ¿A eso te referías? ¿Sí? O sea, esta tiene que tener signo cambiado, esta tiene que tener signo cambiado y esta tiene que tener signo cambiado. ¿O no? No era esa la pregunta. ¿Cuál es negativo?
Porque la ecuación es B igual menos D, ¿no? Esta ecuación es B menos D igual 0. Tengo que tener los coeficientes, tengo que tener la incógnita en un lado. Ya. Está escalonado. ¿Cuáles son las variables libres? Bueno, está escalonado, así que tengo 6 variables libres. Y 3 se despejan, ¿sí? O sea, la intuición estaba bien. ¿Cuáles son las variables libres? Esta, despejo. Esta, despejo. Esta, despejo, son E. Esta, despejo. ¿Sí? Cuidado al despejar. Ya, veamos completo. Entonces, si uno escribe A, B, C, D, E, F, G, H, I, entonces libres, I, H, G, F, no, perdón, I, H, G y despejo F. ¿Y F cuánto vale? F igual H. Esa era la ecuación, de hecho. F igual H. Ya. Después, libres. E, D y despejo C. ¿Y cuánto va a ser C? G. Y después en la otra, acá, aquí no puedo dejar esta libre y despejar esta. Porque no puedo despejar el A, porque tiene un 0. Así que tengo que dejar A libre y despejar B. Y B es igual a D. Así que estas son las libres que dejé y estas son las que se despejaron. ¿Ya? Entonces fíjense que me quedaron libres. A, está en la diagonal, está libre. E, está en la diagonal, está libre. Y está en la diagonal, está libre, porque no, nunca apareció como incógnita. Y ahora, entonces la solución general es A, B igual D, C igual G. Estoy escribiendo. Siguiente, A, B, C, D. D es libre. E, F, H. Y se me acabó la pizarra. Voy a tener que hacerla de nuevo. ¿Ya? O sea, el problema es más largo, pero no tiene ninguna gracia. Es siempre lo mismo. Sistema, variables libres, despejo las otras, escribo todo en función de las variables libres. Puede ser tedioso, pero no tiene ninguna dificultad más que la aritmética, ¿no? Entonces, tenía estas matrices y el sistema entonces es esta la solución. A es libre, B es D, según como despejé yo. C es G. A, B, C, D. D es libre. E es libre. F dije que era H. Voy acá. G era libre. H la dejé libre. I la dejé libre. Esa es la solución general. ¿Ya? La solución de este sistema. ¿Qué tiene que ver con las matrices? Bueno, esto se escribe como A por algo, más D por algo. D está por acá, ¿no? 1, 0. Entonces lo voy a escribir completo. 0, 1, todo el resto 0. Más, voy a escribir una más nomás. G por algo. 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. ¿Ya? Y así me van a aparecer 6 vectores. ¿Cierto? Porque son 6 variables libres. Entonces escribí el sistema en función de las variables libres. Estos son independientes y generan todo. Y en términos de matrices, ¿cuál es? ¿Esta qué matriz es? Si uno desenrolla esto. ¿Cuál es la matriz que está asociada a eso? 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.
0. ¿Sí? Esa es la matriz que proviene, porque el coeficiente A es 1, el coeficiente B es 0, el C, el D, etc. ¿Sí? ¿Y cuál es la que está acá? La que está acá es 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces la base que me va a dar es la siguiente. Un 1, el resto 0 por cada elemento diagonal. Entonces son 3. Esta, el 1 acá y el 1 acá, son 3. Y después 1, 1, 1, 1 y 1, 1. Son 6. ¿Sí? Entonces, es siempre lo mismo. En un subespacio, vectores que satisfacen restricciones, tengo que resolver estas restricciones completas. Completa significa, esto va a involucrar ciertos parámetros, si son polinomios son los coeficientes, si son matrices son los coeficientes, si son vectores son las coordenadas. Resuelvo completo, encuentro las variables libres y describo toda la solución en términos de las variables libres. Cada variable libre tiene un vector, esa es la base. Esa es una base. ¿De acuerdo? La idea es ¿por qué? Porque todos los vectores que satisfacen esa restricción, todas las matrices que satisfacen esas restricciones, son las matrices que tienen estos coeficientes que se escriben como combinación de estos. O sea, todas las soluciones de allá arriba son combinaciones de estos vectores. Salud. Así que estos vectores generan todas las soluciones posibles. ¿Por qué son LI? Porque siempre aparece esa base canónica, en este caso debería ser en 6 dimensiones. Más difícil de ver, pero debería haber una base canónica escondida acá de tamaño 6. O sea, estos vectores siempre les van a salir LI. Ya. Pasemos al segundo tema. El segundo tema son transformaciones lineales. ¿Sí? Una transformación es lineal simplemente si la imagen de la suma es la suma. Y la imagen de la ponderación cambia el tiro. Gracias. ¿Ya? Una transformación lineal es una función que transforma suma en suma y ponderación en ponderación. Así que probar que algo es una transformación lineal normalmente puede ser tedioso, pero es fácil. ¿Ya? Y eso puede ser parte de una pregunta. ¿Qué es lo que se le asocia a una transformación lineal normalmente? Bueno, una cosa que se llama el núcleo, los que van a parar a 0, y otra cosa que es la imagen, que es toda la imagen. Entonces está el núcleo, y esta es la imagen. Ambos son subespacios. Uno de la partida y otro de la llegada. ¿Sí? Eso lo vimos hace mucho tiempo. Y hay un teorema que es súper útil, que dice que la dimensión de U, o sea, el espacio de partida, es la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. Eso está relacionado con otro teorema que no comenté mucho, que es sobre suma de espacios, que voy a volver en un segundo sobre ello. ¿Ya? ¿Qué es lo que me pueden pedir acá? Base del núcleo, base de la imagen. Pero eso es un sistema. Base del núcleo. ¿Qué es eso? Base de un núcleo son los que van a parar al 0. TDU igual 0. Eso tiene que ser un sistema. Así que es lo mismo que hicimos acá. Un sistema homogéneo y tengo que resolverlo completo. Lo resuelvo completo, dejo variables libres, escribo la solución en términos de las variables libres, como acá. La solución completa en términos de las variables libres. Escribo eso usando las variables libres. Lo que viene acá es una base. Así que es el mismo problema.
sea, sistemas lineales no se los van a poder sacar de cero. Solo sistemas lineales esta parte. Transformar esto en un sistema lineal. La imagen es un poquito más complicada. Entonces, en la imagen hay que saber un par de cosas que hacer. El núcleo es claro, el núcleo hay que resolver un sistema lineal homogéneo. Y la imagen es, hay dos maneras esencialmente de resolver la imagen. Veamos si el problema viene para una matriz. Entonces, mi t de x es a por x y pongámosle número. Ya. Esta transformación lineal es una matriz por vector. De hecho, toda transformación lineal se puede mirar así. Así que T va de R4 en R3. ¿Sí? Así que la matriz tiene 3 filas, porque esos son los vectores de llegada, y tiene 4 columnas porque tengo que multiplicar por un vector de R4. ¿Ya? Ya. Entonces, el núcleo es el núcleo de A. Entonces, X está en el ker de T. Si A por X es 0, o sea, sistema. Y la imagen, aquí hay que acordarse algo de matriz. Cuando yo multiplico una matriz por un vector, lo puedo ver de muchas maneras distintas. Una de ellas es x1 por algo, más x2 por algo, más x3 por algo, más x4 por algo. ¿Cuáles son esos algo? Esto es un vector de tamaño 3. ¿Qué va a ser? x1, si uno empieza a escribir, x1 más 2x2 más 3x3 más 4x4. Escribe el otro y escribe el otro. x1 aparece 3 veces, ahí, ahí y ahí. Justo estos números, ¿no? 2, 6, 3, 3, 7, 2 y 4, 8, 1. O sea, cuando uno multiplica una matriz por un vector, lo que queda es suma de las columnas. Es simplemente factorizar acá por x1, por x2, etc. ¿Ya? Así que ese es un resultado súper importante en esta parte. El producto de una matriz por un vector es suma combinada de las columnas. Así que la imagen es generada por las columnas. Es generada por estas columnas. Todo vector imagen, todos estos vectores de acá, son combinación de estas 4 columnas. Siempre. Y entonces, lo que me están pidiendo, una base de la imagen, es saber de estas 4 columnas cuáles son el LI. Eso es lo que me están pidiendo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pongo estas 4 columnas en una matriz, escalono, y veo cuáles son independientes. Pero eso ya lo hice acá, cuando estudié el núcleo. Porque aquí ya voy a escalonar la misma matriz. Cuando pongo estos vectores como columnas, me da la misma matriz. Así que hice un escalonamiento que es este. Estudian este escalonamiento, les da la base del núcleo, pero además les dice cuáles son las columnas LI. A ver, para no perder el tiempo en escalonar, pensemos que ya escaloné. Entonces pensemos en otro problema donde ya escaloné. Entonces, ejemplo. T de x igual 1, 1, 1, 1, 1,
0, 0, 3, 6, 9, 4. No, 8. Cero, cero. X1 hasta X5, ¿no es cierto? Ya. Entonces, el núcleo de esta transformación. Esta es la matriz B. Entonces, X está en el núcleo de T, si solo si B, X igual 0. Tendría que escalonar ese sistema, pero está escalonado. ¿Cuál es la solución de ese sistema? ¿Cuántas variables libres hay? 2. X5, X4. Libre. O sea, el núcleo tiene dimensión 2. Hay 2 variables libres, quiere decir que van a haber 2 vectores que generan todo. Despejen las otras. ¿Cuánto es el despeje? ¿Sí? Aquí puse X1, X2, X3, X4, X5. Y yo siempre dejo libres de derecha a izquierda. Esa libre, esa la despejo. Fíjate que en esta última ecuación, esto es 0, 0, 0. ¿Eh? Estas son las incógnitas, este es el lado derecho. Entonces, esta última ecuación es una ecuación y 3 variables. Tengo que dejar 2 libres y despejar otras. No puedo hacer otra cosa. ¿Sí? Ya. ¿Cuál es la solución general? X1, X2, X3, X4, X5, que me ayudan. X4 y X5 son libres, ¿no es cierto? X4, X5. ¿Cuánto vale X3? Menos X4 menos X5. ¿Sí? ¿Cuánto vale X2? Menos 3X5. ¿Y cuánto vale X1? Menos X4. ¿Ya? En general el despeje no es tan fácil, pero bueno. Esto es X4 por algo. Menos 1, 0, menos 1, 1, 0. Y X5 por algo. 0, menos 3, menos 1, 0, 1. Aquí está la base canónica de tamaño 2 que siempre buscamos. Estos 2 vectores son LI. Porque basta que eso sea en LI. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que esta estructura ya los deja LI estos dos? Este no puede ser un múltiplo de este, porque no puedo llegar a ese 1 con este 0. Y al revés también. ¿Ya? Esto es base del núcleo. Porque toda solución del núcleo es combinación de ellos y son LI. Ahí la base canónica de dimensión 2 es una justificación viable o llegar a ese circuito de tipo. Si son 2 vectores, obvio. Si son 3, vas a tener que explicar un poquito más. ¿Sí? Que no sea que pierdas puntos por esa explicación. Tienes que decir algo. ¿Está claro que esa es base del núcleo? ¿Sí? Toda solución del núcleo es combinación de ellas dos. Y además son LI. O sea, generan y son LI. Ya. Pero además dijimos, quiero una base de la imagen. Pero la imagen, no sé si borrar aquí encima o no. Voy a borrar esto. Ya, esto ya estudié el núcleo. Ahora la imagen. La imagen es X1 por el 1, 0, 0. Más X2 por la segunda columna. 0, 1, 0. ¿Cierto? Eso es lo que dijimos que cuando pasa a multiplicar una matriz por un vector. Entonces la imagen es generada por estas columnas. Todas estas columnas generan la imagen. Las 5 columnas. Porque toda imagen es suma combinada de ellas. La pregunta es, ¿cuáles de estos 5 son LI? ¿Cómo resuelvo, cómo saber si 5 vectores son LI? Los pongo como columnas, o sea, la misma matriz. Escaloné. Y ahora, ¿cuáles son los LI? ¿Las variables libres son las LI?
o las que se despejan son los LI? ¿Cuál de las dos? Las que se despejan, porque como esta es libre, el X5 le puedo dar el valor que quiera y puedo despejar esta columna. Cada vez que tengo una variable libre le puedo dar el valor que quiera. -1, la paso al lado derecho. O sea que aquí los vectores que son LI son S, S y S. Esas tres columnas. Que son las variables que se despejan. Así que hay una especie de dualidad entre las dos cosas. Una, para el núcleo, lo importante son las variables libres. Ellas me van a generar estos vectores LI que describen todo el núcleo. Pero si quiero en la imagen, las variables importantes son las que se despejan, porque las que son libres tienen vectores LD asociados. ¿Ya? Son un poquito distintos. Núcleo y imagen como que juegan al revés. Las variables libres importan para el núcleo, porque toda la solución del núcleo la escribes en función de ellas. Y entonces aparecen estos vectores que me describen todo el núcleo. O sea, lo único que hay que hacer es resolver el problema y entender lo que están haciendo. Es decir, estoy escribiendo todas las soluciones del núcleo usando estas dos variables. Entonces estos vectores describen todo. Pero cuando estudio independencia, tengo el mismo problema, hago el mismo escalonamiento, pero ahora la interpretación es un poquito al revés. Es que son variables libres, me dicen que este vector lo puedo despejar. Fíjense que este es un vector de 3 y este es un vector de 5. Los que están en el núcleo tienen largo 5, los que están en la imagen tienen largo 3. Ya. ¿Qué prefieren? ¿Un poquito de cambio de base o suma de espacios? Cambio de base. A ver, en suma de espacio, con 30 segundos de suma de espacio. Cuando uno intersecta todo espacio, Profe, la cámara. intersección, porfa. perdón, debería pasarle a alguien La intersección de espacio claramente da un espacio. Aquí la intersección es esta recta que todos pasan por el origen, así que es una recta que pasa por el origen. La intersección siempre es su espacio. El problema es cuando los trato de unir. Bueno, en R2, si uno, esta recta, que es un subespacio, y esa, eso no es subespacio. Es la unión. La unión solo está cruz. ¿Por qué? Porque cuando tomo un vector ahí y otro acá, la suma se me sale. Sale de esta cruz. Así que la cruz sola es demasiado delgada. No puede contener las sumas. ¿Y qué es lo que cambia por la unión? Entonces, en vez de la unión, que no es su espacio, se define la suma. Y la suma es sumar todos contra todos. Entonces, cuando tengo dos subespacios, U más W, esos son todos los U más W con uno y otro, uno en el primero y otro en el segundo. ¿Ya? Hay un caso especial, que es la suma directa. Es simplemente decir que la intersección es solo el cero. Eso es lo que están diciendo. O sea, se suman, pero se intersectan solo en el cero. No como estos. Estos se pueden sumar. No hay problema en sumar estos dos. La suma da todo R3. Porque cuando sumo uno cualquiera de un plano con otro cualquiera del otro, recorro todo R3. Otra manera de darse cuenta cuál es el espacio generado por la suma, es el espacio más chico que los contiene a los dos. Y ese en este caso es mucho más fácil. ¿Cuál es el espacio de R3 que contiene estos dos planos? No puede ser el cero, no puede ser una recta porque son muy chicos, no puede ser un plano porque un plano si contiene a uno no puede contener al otro, así que tiene que ser R3. ¿Ya?
sea, para la suma es importante tener las dos sumas posibles o el más pequeño que los contiene. La diferencia entre este y este caso también la suma de este plano con esta recta me da todo R3, porque el más chico que contiene el plano y la recta es todo R3. No hay ningún plano que contenga estos dos objetos a la vez. Entonces la suma también es R3. Pongamos Z y F. Z más F también es R3. Pero la intersección es solo el 0. No tiene más intersección. Entonces uno dice, ah, ya, esto es una suma directa. Si están curiosos de por qué hacer la diferencia, es porque aquí hay un sentido de proyectar. Hay una manera única de proyectar un vector de R3 como descomposición y acá no. Acá tengo libertad de moverme acá. O sea, si yo tengo un vector en R3, una manera sería, bueno, proyecto para acá y después para allá. Pero alguien podría haber dicho, no, proyecto primero para atrás y después, y no da lo mismo. De hecho, pueden sumar ese vector y después restárselo al otro. Así que cuando tengo esta situación no puedo proyectar. En esta situación sí. La fórmula importante acá es que la dimensión de la suma es la suma de las dimensiones menos la dimensión de la intersección. ¿Ya? Cuando la intersección es solo el 0, esto desaparece y es la suma de las dimensiones. O sea que si saben que la intersección es el 0 y les dicen pruebe que U más W es suma directa igual a R3, por decir algo. Si tienen que ser suma directa, primero veo la intersección, que generalmente es fácil ver que es solo el 0. Y después digo, este tiene dimensión 2, este tiene dimensión 1, la suma tiene dimensión 3 en R3, tiene que ser todo R3. Sí. No puede ser vacío. No, porque todo espacio vectorial siempre tiene el 0. Así que la intersección siempre es por lo menos el 0. No pueden ser dos espacios vectoriales que no se intersecten porque tienen que tener el 0. Un detalle importante en esta parte. ¿Qué pasa si yo sé que U está contenido en W? Son espacios vectoriales y tienen la misma dimensión. ¿Cuál es la conclusión? Son el mismo. Son el mismo. ¿Sí? Ya. La misma pregunta pero puesta de otra manera para cerrar este capítulo. Si yo sé que un conjunto A genera un espacio U que tiene dimensión n. ¿Ya? Yo sé que genera y el cardinal de A es n. ¿Cuál es la conclusión? Ya tengo tres vectores en R3 que generan todo R3. ¿Son independientes? Sí, Sí, porque porque no si puedes no fueran generar N independientes, sin- son independientes, o sea, es una base. Porque si no fueran independientes, podría borrar alguno, ¿no es cierto? Porque para generar borro los que son dependientes, entonces tendría un subconjunto más chico, o sea, de tamaño menos que n, que sería una base de todo el espacio. Eso no puede ser. O sea, si yo tengo tres vectores en R3 que generan todo R3 y hay uno que es dependiente, lo puedo borrar, porque para generar borro los dependientes, podría generar R3 con dos vectores, lo cual no se puede. Con dos vectores solo genera un plano. Y si son LI, y el cardinal es n, ¿también es una base? Entonces, si yo les digo, tengo tres vectores en R3 que son LI, ¿es base de R3? Sí, ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque son independientes y porque son de 3 dimensiones y generarían un espacio de 3 dimensiones que es R3. Claro, te generaría un espacio que tiene la misma dimensión que R3, así que tiene que ser todo R3. Esa es una manera. La otra manera es, si no generara, podría agregar otro independiente, tendría 4 independientes en R3 y eso no puedo tener. En un espacio de dimensión n, a lo más tengo n independientes, siempre. Ese fue el resultado más importante que probamos. Ya, vamos a cambio de base. Cambio de base o matriz representante, es parte de eso, es simplemente usar esta idea de que en vez de trabajar con polinomios, trabajar con coeficientes o con coordenadas. ¿No? Esa idea básica. Pero esa idea básica la puedo aplicar incluso en R2. Porque en R2 estoy muy acostumbrado a trabajar en ese sistema, pero a lo mejor me conviene cambiarme a este sistema. Y cuando hago ese cambio a este sistema, lo que estoy haciendo es pasar a coordenadas. O sea, este vector que era acá, el 1, 2, ahora tiene otras coordenadas acá. Ese número, no sé cuánto será, pero no es 1. Está claro que ese no es 1, es mucho más que 1. Y este es mucho menos que 2. Entonces, cuando me cambio de sistema, lo que uso son estas descomposiciones, que son las coordenadas. Así que en toda esta parte lo importante son las coordenadas. Ya. ¿Por qué hago eso? Porque si tengo una transformación que transforma un polinomio en b más c más 2x, que es la derivada simplemente, por decir algo, entonces no quiero trabajar a nivel de polinomio, porque eso no lo puedo programar en un computador. Lo que quiero hacer es trabajar esto a nivel de matrices. Entonces lo que hago es, aquí le asocio el ABC, o sea, todo polinomio le asocio esas coordenadas, y aquí le asocio b más 2c. Perdón. ¿Sí? Entonces en vez de trabajar con el polinomio, con sus coordenadas. Y entonces la pregunta es, ¿cómo se relacionan estas dos? Bueno, hay una matriz. Las coordenadas de la partida las transformo en coordenadas de la llegada por una matriz, y la matriz es 0, 1, 0, 0, 0, 2. ¿Ya? Pero en vez de trabajar con esta cosa que es más abstracta, trabajo con matrices que lo puedo programar. Ya, ¿cómo se calcula esta matriz? Es algo que tienen que saber. En este caso es la matriz asociada a las bases canónicas. Entonces puse base canónica 1x, x cuadrado en la partida, y base canónica, tengo dos nomás, ¿no es cierto? 1x. Y como toda matriz representante, calculo la imagen del 1, la imagen del primero. ¿Cuánto es? 0. ¿Sí? ¿Cómo se escribe el 0 en la base de llegada? Bueno, el 0 siempre se ha escrito como 0 por 1 más 0 por x. Y eso me da esta columna. Sí. Porque para calcular esta matriz, lo que hago es sucesivamente calcular la imagen del primer vector de la base partida, escribirlo en la base de llegada. La imagen del segundo en la base de llegada. La imagen del tercero. ¿Sí? Entonces después haría t de x es 1. El segundo vector de la base canónica, su imagen es 1. Lo pueden verificar de acá. ¿Y cómo se escribe el 1 en la base de llegada? Bueno, es 1 por el primero más 0 por el segundo. Siempre que tenga bases canónicas este problema es fácil. Así que es 1, 0. Segunda columna. Y la tercera es lo mismo. ¿Ya? Entonces, primero, ¿por qué trabajar con coordenadas? Porque me resulta más fácil cuando tengo cosas abstractas, pero también me resulta cuando hago cambios de sistemas, incluso en R2.
En R2 igual trabajo con coordenadas. Si hago esta rotación de ejes, entonces este número ya no es las componentes del vector, sino que son las coordenadas del vector. ¿Bien? Entonces, voy a escribir la receta de arriba por si acaso. Sí, dale. Ya. ¿Acá? ¿Sí? Esta es una transformación lineal entre polinomios. No es otra cosa que la derivada. Toma la derivada de este polinomio, que es exactamente eso. ¿Sí? Ya. Entonces, por un lado, yo tengo una transformación y tengo dos bases. T va de U en B. La base de A tiene tantos vectores como la dimensión de U. Entonces la matriz representante se calcula tomando la imagen del primero. Entonces el A es 1 hasta UN y el B es B1 hasta BM. Entonces aquí aparecen unos coeficientes. Entonces tomo la imagen del primero. Ese primero tiene una imagen en la llegada. Uso la base de llegada y calculo esos números. Eso hay que resolver un sistema. Porque conozco cuánto vale T de 1 y tengo que escribirlo. Si es base canónica, ese sistema es fácil, ¿no? Así que cuando pongo bases canónicas en partida y llegada, es siempre fácil. Y la matriz M tiene eso como primera columna. Así que así se van llenando las columnas de las imágenes sucesivas. Todo el problema es que si quiero cambiar esas bases, ¿cómo lo hago? Entonces, para cambiar esas bases, hago este diagrama. Entonces, normalmente conozco a la matriz A con respecto a las bases canónicas, ¿no? Entonces pongo aquí bases canónicas. ¿Por qué hago este caso? Porque es el caso típico, ¿eh? El caso es más general, pero lo típico es que uno es capaz de calcular la matriz A con respecto a una par de bases canónicas, eso es fácil. Y después me quiero cambiar de base. Otras bases. O sea, estoy haciendo cambios de coordenada acá. Ya. En este diagrama uno tiene que saber cuáles son las matrices fáciles de calcular. Esa es fácil de calcular en general. ¿Esta es fácil? ¿O la hacia arriba es fácil? Hacia arriba, porque hacia arriba expreso una base que no sé cuál es, media rara, es la base canónica, eso siempre es fácil. Es poner los vectores de esta como columna. Esa dirección es fácil. Esta de nuevo difícil, esa para arriba es fácil. Pero cuando haga el diagrama, la que necesito es para arriba. Así que en ese caso me salvé. ¿Por qué? Porque la idea es, tomo un vector de acá, lo entrego allá, es lo mismo que hacer esto, eso y eso. ¿Ya? Si le ponemos nombre a esto, esa es N, esta para acá llamémosla P, y esta para arriba llamémosla Q. Esta es fácil, esta es complicada, la que es fácil es la otra, que es P-1. Y entonces, ¿cuál es la relación? A, hay que seguir el camino. A es lo mismo que P por N por Q. Y entonces es P por N por Q. A malos. Es P por N por Q. ¿Y por qué ese es el orden? Porque la que primero participa es P. Y en un producto de matrices, si yo quiero poner un vector acá, para ver la imagen, entonces va a ir a la derecha. Así que la primera es P. Esta primera va a la derecha. P por N por Q. Q es fácil.
P no, pero P-1 es fácil. P-1 es la otra, la que va hacia arriba. Esa es fácil, porque expreso la base cualquiera en la base canónica. Así que tendría que calcular esta P-1, parece que está fuera la difícil porque tengo que invertir algo, no. Esta es la fácil y la invierto. Esta es fácil. Así que en este tipo de cálculos, esa es fácil, esta tengo que hacer un trabajo. Si quiero despejar n, entonces la despejo de acá. N, ¿cuánto es? Bueno, hacer esto es lo mismo que hacer eso, P-1, A, Q-1. P-1, A, Q-1. Lo mismo acá. Si multiplico por P-1 y multiplico por Q-1, despejo N. ¿Ya? Así que en este cálculo, si esa fue fácil, esta fue la fácil, entonces ahora tengo que calcular esa. Q-1 ya para allá. Esa es difícil. Calculo el Q y la invierto. Si entienden bien este diagrama, les dice todo lo que tienen que hacer y cuáles son las fáciles. ¿Sí? No tiene más misterio que eso. Ahora, n siempre se puede calcular a mano. Siempre, porque si conozco esta base y esa base, tomo la imagen del primero, la escribo en la base de llegada, encuentro los coeficientes, primera columna. Así que siempre está la posibilidad de no hacer esto, sino que directo. Lo único que van a tener que resolver un montón de sistemas. Tantos como invertir una matriz. Así que en invertir una matriz no se los pueden eliminar de encima. ¿Sí? Pero siempre lo pueden hacer directo. Ya, si tienen 30 segundos podemos hacer un ejemplo. ¿Hacemos un ejemplo o no? Ya. Ya, voy a hacer un ejemplo no en polinomios, sino entonces t de x y z, o sea, t va de R3, de R4, dado por x más y más z, 2x más z, 3x más 4z, y más 2z. Ya, por decir algo. Entonces, típicamente me dicen, prueben que esto es lineal. Ya. Tedioso, pero se puede hacer fácil. O sea, la imagen de la suma de la imagen, van a escribir harto. Núcleo, imagen. Cada uno tiene su sistema. ¿Ya? Y no hagan más de lo que les piden. Si les piden base del núcleo, hagan la base del núcleo. Pero si les dicen dimensión de la imagen, no le están pidiendo base, solo la dimensión. ¿De dónde la saco? Teorema núcleo-imagen. Dimensión del espacio de partida. El espacio de partida tiene dimensión 3. Es igual a la dimensión del núcleo. Esa la calcularon porque me dieron una base. Una base que tiene 3 vectores, ya, la dimensión es 3. La imagen entonces tiene dimensión 0. No, parece que me equivoqué en eso. Más dimensión de la imagen. Esa la van a conocer porque la calcularon. Esta la despejan. No le están pidiendo base, así que... Pero si les piden base, bueno, ahí van a tener que hacerlo. ¿Ya? Ya. ¿Cómo se escribe esto como una matriz por X y Z? Entonces, A por X y Z. Bueno, escribir esto como una matriz por X y Z. 1, 1, 1, 2, 0, 1, 3, 0, 4. Este era I, ¿no? 0, 1, 2. ¿Ya? Esa es la matriz más natural posible. Es la matriz asociada a las bases canónicas. O sea, si uno calcula
la matriz que representa esto con respecto a las bases canónicas le va a dar esta. ¿Por qué? Porque ¿cuánto es la imagen del 1, 0, 0? Casi sin pensarlo. ¿Dónde están las X? 1, 2, 3, 0. ¿Sí? ¿Sí? 1, 2, 3, 0 va a ir como primera columna, porque esto es 1 por 1, 0, 0, 0, más 2 por 0, 1, 0, 0, 0, etc. La gracia con las bases canónicas es que las entradas de un vector y sus coordenadas son la misma cosa. No hay diferencia. Así que esta matriz, me parece acá tan natural, es la matriz con respecto a las bases canónicas. Entonces alguien les dice, pero quiero que calcule ahora con respecto a estas bases. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, y algo parecido en la llegada. ¿Ya? ¿Cuál es la matriz que aparece con respecto a estas bases? Bueno, dos maneras de hacer eso. Una es con cambio de base y la otra directa. ¿Cuál sería la manera directa? La manera directa sería, ¿cuánto es la imagen del primero? Dejemos, 1, 2, 3. Profe, la cámara. Solo para los que vinieron a clase. Gracias. Gracias por acordarme. La imagen del primero es 1, 2, 3, 0. ¿Cómo se escribe eso usando los vectores de llegada, que no es la base canónica? ¿Cuáles son los números que aparecen acá? Hay que resolver un sistema, ¿cierto? Pero este se puede resolver más o menos al ojo. El último es 0. Así que este tiene que ser 0. Porque es el único que pone algo distinto de 0. Después viene un 3, este tiene que ser un 3. Ya llevo 3 y tengo que llegar a 2 menos 1. Ya llevo 2 y tengo que llegar a 1 menos 1. ¿Sí? Pero tendría que resolver el sistema. La matriz M entonces tiene primera columna, menos 1, 3, 0. Y así tendría que hacer los 3. Así que se puede hacer directo. ¿Cuál es la manera indirecta? La manera indirecta es con cambio de base. Entonces tengo A, bases canónicas, R3 dije, R4. Me cambio esta base, tengo el M, y me cambio para arriba. ¿Ya? Si a esta la llamo P, a esta la llamo Q, entonces, en realidad lo que quiero despejar es el M, así que necesito para el otro lado. Bueno, dejémosla como está. ¿Ya? P. Entonces, quiero el M, no quiero el A. El M en función del A. O sea, esto es lo mismo que S, P menos 1, A, Q menos 1. ¿Sí? Cuando cambio de una base a otra y veo el cambio en la otra dirección, las matrices una es la inversa de la otra. Así que si esa es Q, esta es Q menos 1. Ya, ¿cuál es fácil de calcular? Esta no es fácil de calcular. Esta para allá es P menos 1. Esa sí. Esa es fácil. ¿Cuánto es P menos 1? A ver. Es la que me va de la base nueva a la base canónica. O sea, es poner esto como base. 1, 0, 0. Perdón, este es T de 3 a 4. ¿Sí? La matriz que me da el cambio de coordenadas de esta a la base canónica es fácil, porque la base canónica está en la llegada, son estos vectores como columna. A ver, un detalle, cuando digo cambio de coordenadas,
¿Cuál es la transformación que está detrás? Es la identidad. Este PIP menos 1, en el fondo lo que estoy haciendo es esto, R3, tengo la identidad, o sea, esta transformación que tomo en vector y lo deja ahí mismo, no hace nada, pero yo lo quiero representar. Si aquí tengo base canónica, me quiero cambiar a esta nueva base. Entonces, aquí la transformación es la... Puedo simplificar incluso el diagrama un poquito. Puedo poner aquí a tilde. Entonces, la transformación es la identidad, pero quiero calcular la matriz representante. La matriz representante tomaría la identidad, por ejemplo, si pusiera tilde al principio y la base canónica al final, la identidad de 1, 0, 0 es 1, 0, 0. ¿Cómo expreso ese vector en la base canónica? 1, 0, 0. Ahí me queda. ¿Cuánto es la imagen del segundo? 1, 1, 0. La imagen es 1, 1, 0. ¿Cómo se escribe eso en base canónica? 1, 1, 0. Por eso esta matriz es tan fácil. Sin embargo, el Q, menos 1 que aparece acá, es el que va hacia allá. Base canónica, una base rara, ese no es fácil. Sin embargo, yo sé cuánto vale el Q. El Q es poner, de nuevo, la base completa así. Y ahora hay que invertir esta matriz. Invertir una matriz, bueno, se tienen que acordar cómo se hace, pero invertir esa matriz es lo mismo que resolver todos estos sistemas. Así que o hacen todos los sistemas o invierten una matriz. Salvo que les digan, encuentre la matriz representante usando cambio de base. Ahí me sonaron. Tengo que hacer esto. Ya. ¿Preguntas? Ya, después de esta maratón nos vemos entonces.